Hoy vamos a hablar de experiencia de empleado, o más bien de experiencia digital del empleado en los nuevos entornos de trabajo. Antes de presentar a Jorge, contaros un poco cuál es la dinámica, aunque ya igual lo sabéis. 45 minutos que dividimos en dos partes, 30 minutos de conversación con Jorge y a los 30 minutos cerraremos y estamos 15 minutos. Si queréis preguntarnos o queréis charlar, estaremos de manera informal. Recordar, utilizamos el chat para conversar entre nosotros, recomendar libros, alguna cosa o algún apunte que Jorge diga lo iremos comentando. Y hay una sección de preguntas donde si en los últimos 15 minutos queréis que le traslademos a Jorge alguna pregunta, nos la podéis dejar en esa sección para no perdernos. Antes de empezar, pues estamos hoy con Jorge Aguirre, socio de People Advisory Services en EY. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sergio, Alex, muy buenas. Pues nada, yo antes de nada, lo primero agradeceros la invitación. Ya sabéis que es un placer, como siempre, estar con vosotros, así que nada, de verdad os lo agradezco mucho. Nada, oye, vamos a aprender hoy de verdad de experiencia de empleado, que ya tenía Bueno, ganas. bueno. Mira, Jorge, como habíamos preparado, pero creo que sería interesante, pues había anotado estos 3 puntos, cómo está siendo esta experiencia digital en el empleado, ¿vale? Hemos metido la palabra esta digital por el momento que vivimos, qué dificultades se están encontrando las organizaciones y cómo trabajar una experiencia del empleado en el nuevo entorno de trabajo, ¿no? Que ya en el previo ya nos hablabas de entornos híbridos. Con esto, Jorge, si te parece, empezamos la conversación y podemos empezar de cómo se está viviendo, ¿no? Cómo está siendo esta experiencia digital. Y bueno, vamos, lo comentamos ahora en la parte esta informal, ¿no? Yo creo que como consecuencia fundamentalmente pues de la crisis del COVID y todo el efecto de distanciamiento social que se ha generado, pues yo creo que estamos asistiendo a un cambio radical, ¿no? en las formas de trabajo. Por eso también hay un poco la coletilla en el título del entorno de trabajo. Yo creo que el entorno de trabajo está evolucionando hacia un entorno y va a evolucionar claramente y se va a consolidar en un entorno híbrido, ¿vale? En el que además estamos aquí precisamente discutiendo hace un momento también acerca del rol de la oficina, ¿no? ¿Para qué van a servir las oficinas, ¿no? ¿Cómo se va a definir el concepto de oficina? Porque probablemente lo que estamos viendo es que la manera de trabajar o el concepto que teníamos de oficina como lugar de trabajo, ¿no? Cuando nosotros decíamos que nos íbamos al trabajo, en realidad lo que queríamos expresar es que nos íbamos a la oficina, ¿no? Y resulta que era que para irte al trabajo no te tienes que ir a la oficina, ¿no? Sino que realmente puedes hacerlo desde casa o ya se está trabajando en espacios de coworking o puedes trabajar casi desde donde quieras, ¿no? Con lo cual, eso lo que está generando es, digamos, un modelo de trabajo en el que el trabajo remoto, digamos, va a cobrar y está cobrando ya, digamos, mucha relevancia y va a implicar que las relaciones entre un empleado y una organización o entre los empleados y las organizaciones para las que trabajan o incluso trabajan como freelance o bajo cualquier otro tipo de contrato, tengan que cambiar, ¿no? Y tengan que evolucionar hacia modelos digitales, ¿no? Siguiendo incluso, si quieres, un poco el mismo paradigma que ocurre con los clientes, ¿no? Que al final el cliente lo que estás haciendo es habilitándole canales digitales para que se pueda relacionar desde cualquier canal, en cualquier momento, a través de cualquier dispositivo y para resolver casi cualquier tipo de necesidad o cualquier tipo de servicio que necesite hacer uso. Yo siempre digo, cuando me preguntan por el tema de los espacios, que a mí me parece que está ocurriendo un poco con las oficinas lo que ya venía ocurriendo, por ejemplo, con las sucursales bancarias, ¿no? Que al final el concepto de sucursal va a cambiar, ¿no? O está cambiando, ¿no? Y se convierte en un espacio tecnológico, de demostraciones, de socialización, casi de creación de comunidad en torno a los clientes de una entidad, ¿no? Alex, no sé si estabas hablando. No, está que es que se me había colado aquí la niña. Vale. Me va a desmontar el tenderete. Vale. Entonces yo creo que aquí básicamente la pandemia y la crisis del COVID lo que está generando es sobre todo que prestemos más atención a algunos temas que están muy relacionados con
en todo lo que tiene que ver con la experiencia de empleado. Yo creo que todos los temas de bienestar y cuidado del empleado se han puesto prácticamente en primer lugar dentro de las, digamos, de la lista de prioridades de las áreas de recursos humanos y de las organizaciones en general. Obviamente, al tener a los empleados desplazados en entornos de trabajo remotos, hay un riesgo importante de pérdida de engagement, de pérdida de compromiso, y también todas las organizaciones creo que hemos intentado poner los medios y las herramientas adecuadas para ser capaz al menos de monitorizar y de recoger feedback de cómo estaban los empleados desde un punto de vista de estado de ánimo. Y vosotros, yo creo que ahí sois un ejemplo de herramientas que pueden aportar, digamos, ese conocimiento y ese valor, ¿no?, a una organización. Y luego, por otro lado, yo también creo que hay un tema muy relevante, que es de qué manera prestamos servicio al empleado en un entorno en el que ya no estoy 100% del tiempo en la oficina, pero sigo demandando muchos servicios a las distintas áreas de la organización, que son las que de alguna manera construyen, ¿no?, y entregan la experiencia del empleado, ¿no? Yo creo que aquí hay uno de los... me vais cortando cuando queráis, ¿eh? Yo, si no, me pongo aquí a hablar aquí. Yo estoy tomando notas porque estoy aprendiendo más que en una clase, tío. No, entonces... tengo aquí para los últimos 15 minutos, ya tengo unas cuantas de preguntas, no te preocupes. Aquí se hace, yo creo que se va a acelerar un efecto del que alguna vez, además lo hemos comentado nosotros tres y con alguna persona del equipo, que es la visión que se tiene de la experiencia de empleado, ¿no? Yo veo muchos proyectos, incluso probablemente una parte de nuestro propio aprendizaje, y al principio los enfocábamos también igual, ¿no? En los que cuando hablamos de experiencia de empleado lo confundimos con ciclo de vida del empleado, y lo que tratamos es de alguna manera de monitorizar y de chequear cuál es la experiencia del empleado cuando está inmerso en un proceso de reclutamiento, de onboarding, de formación, de bla, bla, bla. Y resulta que eso es una pequeña porción, ¿no?, de la experiencia del empleado. Al final, la experiencia del empleado la entregan un montón de áreas de la compañía. Y aquí luego, cuando hablemos un poquito más adelante, hablaremos, ¿no?, de lo que para nosotros es un concepto que empezamos a ver en el mercado y por el que algunos clientes nos preguntan, es, oye, me gustaría tener un front, ¿no? Me gustaría tener algún punto de entrada único, y ya me meto en todo este mundo de la experiencia digital, que sirva para que mis empleados se relacionen conmigo de manera, ¿no?, como se dice en inglés, seamless, ¿no? Es decir, sin brechas, de manera muy fluida, y que además integre no solo a ese ciclo de vida que tiene que ver exclusivamente con el mundo de los recursos humanos, y parece que la experiencia del empleado solo la entrega y solo la construye recursos humanos, cuando también la construye IT, y más ahora que estamos trabajando en remoto y que toda nuestra productividad se basa, pues, prácticamente en que nuestro portátil funcione y que nuestras aplicaciones funcionen, ¿no? Y si eso no funciona, pues difícilmente vamos a ser productivos, ¿no? Y a eso le puedo añadir otras áreas, facilities, finanzas, legal, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es tu experiencia como empleado. No es solo si te han hecho el performance management muy bien o muy mal, o si el último curso de formación al que ha sido interesante o no, ¿vale? Que también, pero que no es eso exclusivamente. Mira, antes de continuar, que me he quedado con algo, yo lo estoy escribiendo no a mano, y lo he puesto en negrita y subrayado, que me ha encantado, que es un poco lo que estamos viviendo, ¿no?, con este modelo ahora de híbrido, de estar en casa, que es esa pérdida de confianza, ¿no? Y en Happy Force nos encontramos con clientes cuando vamos a reuniones, que es lo que nos cuentan es, estamos perdiendo compromiso, no sabemos cómo se encuentran nuestras personas en el día a día, aunque, como tú dices, nos hemos centrado en acciones, ¿vale? Reuniones mensuales del CEO que contestan preguntas de los empleados, encuestas, X acciones. Pero el día a día nos lo estamos perdiendo, y quizás más existe la sensación o la necesidad de tener esa monitorización un poco más continua, o esa recogida de feedback que estabas hablando, ¿no? Que yo creo que
que este modelo en el que estamos ahora de trabajo lo demanda aún más, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes dificultades, y lo enlazo con otra cosa que me ha encantado que has dicho, que es la experiencia del empleado no es solo unirla al ciclo de vida del empleado, porque creo que te estás perdiendo el 80% del resto de cosas de cómo un empleado vive en tu organización. Como tú bien dices, ya no es solo que me funcione el portátil, o sea, que tengo que relacionarme con las diferentes áreas de la organización y no sé cómo hacerlo o tengo más dificultades que antes. Y eso sigue siendo experiencia del empleado, independientemente que mañana toque el comienzo de la evaluación del desempeño, que forma parte de mi experiencia, pero está dentro de un ciclo, ¿no? Totalmente. Fijaos que nosotros, y además respondiendo un poco a las, digamos, a los dos bloques, ¿no?, que tú mencionabas, Sergio, yo creo que hay ahora mismo, tal cual lo estamos planteando nosotros en el mercado y un poco viendo la evolución que se está produciendo, sobre todo desde un punto de vista tecnológico, pensamos que hay como dos grandes plataformas tecnológicas que van a ser habilitadoras de este cambio en la percepción y en la gestión de la experiencia de empleado. Por un lado está el concepto que nosotros llamamos One Stop Shop, ¿no? ¿No? Como una especie, ¿no?, de ventanilla única o ese front de empleado. Incluso algunos clientes en algún momento me han dicho, oye, ¿no existe por ahí algo que sea una especie de CRM de empleado? Digo, bueno, pues igual es esto, ¿no? O sea, igual estamos hablando de ese One Stop Shop, que lo que permite es que cualquier tipo de interacción, cualquier tipo de servicio que demanda un empleado, cualquier tipo de necesidad, de incidencia, de petición, de gestión, etcétera, etcétera, la pueda orquestar a través de un frontal único. ¿Vale? Una pregunta, Jorge, perdona, sí. a raíz de esto, simplemente para tenerlo claro, porque a veces cuando hablan de esto dicen, sí, un portal del empleado, ¿no? De los... Bueno. No es exactamente un portal del empleado. Podría tener una parte de portal del empleado, pero esto va un poco más allá de pedir las vacaciones, o sea, ¿no? Y de sí, probablemente si hablamos de capa de presentación, pues probablemente sea algo parecido a un portal de empleado, pero fijaros que estamos hablando de digamos, de una plataforma. Hay algún vendor por ahí, algún fabricante que lo llama plataforma de plataformas, que básicamente lo que hace es, a través de un único interfaz, conectarse con cualquier sistema de registro, cualquier sistema transaccional, que puede ser de recursos humanos, pues puede ser el SuccessFactors o el Workday o el Oracle o el Cornerstone de turno o el Meta 4, ¿vale? Pero también se conecta con los sistemas de IT, también se conecta con los de Facilities, también se conecta con cualquier sistema y con cualquier área que deba dar servicio al empleado en su día a día, en su puesto de trabajo, ¿vale? Al final lo que estamos hablando es de cómo soy capaz de integrar bajo una única plataforma de integrar y de orquestar todas las interacciones que un empleado tiene con una compañía, con su compañía, ¿vale? Y que básicamente es lo mismo que hacemos con los clientes. De hecho, lo que estamos haciendo es tratar de trasladar ese concepto, ¿no?, desde el mundo del cliente al mundo del empleado. Pero estas plataformas van más allá de ser un portal, porque estamos hablando de plataformas que lo que te hacen es ayudarte a completar determinados workflows o procesos de trabajo o procesos de gestión para los que un empleado necesitaría conectarse y hacer distintas gestiones en 3 áreas o departamentos distintos. Eso lo puedes automatizar, te permite integrar chatbots, te permite integrar soluciones, digamos, mucho más inteligentes y que de alguna manera facilitan mucho, ¿no?, la experiencia del empleado. Y sobre todo lo que le dan es esa visión extremo a extremo y para el empleado va a ser transparente qué área hay detrás. El empleado tiene una necesidad, tiene un problema, tiene un requerimiento, tiene que hacer una gestión y las cosas van a ocurrir de manera no automática por debajo, ¿no? Pues ese es uno de los grandes, si queréis, de las grandes tendencias que yo creo que se van a acelerar en el corto plazo. Hay muchas compañías que ya están utilizando cosas similares, pero solo lo utilizan para hacer case management o ticketing, es decir, tengo una incidencia y utilizo una herramienta de ticketing para lanzar, pero esto es algo mucho más amplio, ¿vale? Esto es algo mucho más amplio, como os decía, te puede completar un proceso de onboarding, también te puede completar un proceso de cambio de una password,
y de alguna manera lo que hace es que el empleado tenga todo a su disposición en un único punto de relación, ¿vale? Y el segundo tema es la monitorización, como tú decías. O sea, para nosotros el ecosistema tecnológico tiene el one-stop shop desde un punto de vista de gestión y tiene la parte de monitorización a través de herramientas de pulso o de seguimiento, digamos, de los momentos de la verdad a los que un empleado se enfrenta. Y estos son plataformas, digamos, básicamente de feedback, ¿vale? De comunicación y de recogida de feedback pues de empleados, ¿no? Sí que es verdad que, claro, aquí hay cosas que se te escapan, ¿eh? Quiero decir, que todavía hay que darle una vuelta de tuerca más a esto, ¿no? Porque ahora cuando escuchaba a Sergio, ¿no? Y él hacía un poco formulada la pregunta y hablaba de la pérdida de confianza y de cómo este entorno remoto pues, ha generado, oye, pues pérdida de engagement y demás. Hay un tema por ahí que es difícil de digitalizar y, desde un punto de vista de experiencia, que es la parte de relaciones más humanas, ¿no? Y ahí pues siempre recurrimos a la formación y al desarrollo y demás, pero yo, por ejemplo, y pongo 2 o 3 ejemplos, que no quiero tampoco que sean, que lo convirtamos en oye, Sí. o la tónica general, pero sí que he visto y va a seguir ocurriendo mientras no lo gestionemos y además genera muy mala experiencia del empleado. Yo creo que estos entornos de trabajo híbridos en los que cada vez se trabaja más en remoto están generando, por un lado, mayor empoderamiento de los equipos, ¿vale? Es decir, se están aplanando, si queréis, las estructuras a través de la tecnología de manera, pues yo creo que casi espontánea. Y esto está generando algún tipo de conflicto interno en las organizaciones porque básicamente managers y directivos empezamos a perder capacidad de control, ¿no? sobre nuestros equipos, ¿no? Y yo me he hinchado de ver situaciones de micromanagement en las que básicamente lo que buscamos es no perder nuestro espacio, ¿no? Entonces, como no me ubico muy bien en este mundo remoto y no sé muy bien cuál es mi rol, pues entonces me bajo a ocupar el espacio del de abajo, ¿no? Entonces, esto obviamente no se puede gestionar ni con un one-stop shop, aunque sí se puede medir luego a través de las herramientas de pulso o de monitorización. Creo que hay un tema muy relevante si hablamos de experiencia en entornos digitales, que es cómo somos capaces de que los empleados de verdad sean productivos en estos entornos. Y aquí, por las prisas del momento y por la urgencia de la situación del COVID, creo que bueno, pues hemos cogido y hemos lanzado un montón de herramientas a nuestros empleados y allá se las apañen, ¿no? Y eso creo que también ha generado o está generando seguramente todavía una experiencia entre los empleados bastante negativa, ¿no? Con lo cual creo que hay cosas que van más allá, digamos, de estos dos temas que yo creo que van a ayudar mucho, pero que obviamente no son la solución completa. Oye, Jorge, una pregunta más que es una curiosidad que está relacionada con el tercer punto, ¿no? Que es, o sea, desde vuestra área de People Advisory Services y alguna vez con Happy Force hemos hecho algún proyecto, pues trabajáis lo que es la experiencia de empleado en las organizaciones. Claro, ya un poco antes lo comentabas, ¿no? Falta el tema de las relaciones humanas y que al final, pues dentro de todos estos programas siempre hay una parte de focus group o de contacto con las personas. O sea, a día de hoy, desde EY, desde tu área, o sea, ¿cómo se trabaja? O sea, ¿vale? Si las personas que están ahora con nosotros en esta conversación están pensando en trabajar un plan de experiencia del empleado, o sea, ¿qué les recomendaría? ¿Qué 3 tips tienes en esta situación? Bueno, yo como siempre, aquí hay una parte que quizás suene ya un poco más tradicional, ¿no? O sea, yo creo que claramente hay que tener identificados cuáles son los distintos arquetipos de empleado, ¿vale? Y aquí, fijaros que los arquetipos de empleado, pues probablemente antes se veían muy marcados por
aspectos organizativos, ¿no? De qué nivel organizativo, en qué función, etcétera, etcétera. Probablemente ahora se vayan a ver más marcados por cómo trabajan y dónde trabajan, ¿vale? Y la experiencia que tengo que construir en base a ese tipo de arquetipos, ¿vale? Y esa experiencia básicamente es, oye, ¿cuál va a ser, digamos, el journey o el día a día, si queréis, de un empleado de un determinado arquetipo? Una vez que tenga eso bien mapeado, sobre eso seré capaz de construir tanto las soluciones de lo que llamamos One Stop Shop como la monitorización de los momentos de la verdad a los que se tengan que enfrentar. Y a partir de ahí desplegaríamos toda esa arquitectura, ¿no? Pero creo que hay que tener claramente identificados cuáles son esos arquetipos que van a cambiar, seguro van a cambiar y ya están cambiando. Y cuál va a ser su modelo de relación en el día a día, ¿no? con la compañía, porque al final cuando diseñamos un journey, básicamente lo que estamos es, bueno, de alguna manera, reflejando las interacciones y de qué manera, de alguna manera, opera, ¿no? una persona, ¿no? en su día a día en el puesto de trabajo, y qué expectativas tiene y cuáles son sus aspiraciones y un montón de cosas. Pero no dejamos de pensar en que está moviéndose dentro de un entorno concreto, y ese entorno ha cambiado. Sí, supongo que es el gran cambio. Luego hay otra cosa que has contado que yo siempre cuento en Happy Force, ¿no? Que cuando pones una herramienta, como decías antes, ¿no? de feedback continuo, de tomar el pulso, que es ese, no sé, llámale micromanagement manager o líder, que creo que cambia mucho el rol, ¿no? Porque, claro, tú pierdes compromiso como líder. Además, te encuentras muy alejado de tu equipo, con unas barreras. Entonces, dentro de toda esta experiencia del empleado, o sea, ¿cómo trabajas o cómo trabajáis el rol del líder? Porque para mí siempre ha sido un rol fundamental para que todo esto tenga éxito, porque claro, igual tú me estás haciendo trabajar la experiencia de empleado, pero como comentabas antes, es que tengo miedo, o sea, no sé en qué espacio estoy perdiéndome al equipo, o sea, no sé ni qué tengo que hacer, y además me vas a dar ahora unos inputs de los cuales quizás ya no tengo las skills o las herramientas para llevar luego a cabo diferentes acciones, ¿no? Para mejorar ese engagement en función de esa experiencia. Mira, aquí fíjate, cosas que estamos viendo en el mercado que nos están pidiendo algunos clientes, ¿no? Nos están hablando, obviamente, de nuevos modelos o de nuevo estilo de liderazgo, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, estamos empezando a ver modelos de liderazgo en los que, bueno, modelos de liderazgo que están caracterizados en algunos dominios que quizás hasta ahora eran menos, si quieres, son algunas categorías de capacidades, o no sé bien cómo denominarlo, quizá en algunos dominios que quizás antes eran menos relevantes, ¿no? Pues nos empezamos a encontrar temas como el líder agile, ¿vale? Porque al final pues tienes que liderar de otra manera, ¿no? De una manera menos jerárquica, ¿no? Que es como se lideran los entornos ágiles. ¿No? Se habla mucho del servant leader y este tipo de cuestiones. Sí, otro de los dominios es el líder digital, ¿no? Que tiene la capacidad, ¿no? de gestionar en unos entornos que no son solo presenciales, ¿vale? Y eso es algo que vamos a tener que aprender, pues todos los que lideramos equipos, porque cambia el paradigma, ¿no? Es absolutamente diferente, ¿no? El líder diverso, porque esto nos lleva a trabajar con gente, digamos, bueno, yo creo esto del trabajo remoto, ¿no? Una de las ventajas que tiene es que rompe barreras físicas y de espacio, ¿no? Con lo cual es probable que más allá del género, este tipo de cuestiones, empecemos a trabajar con gente, con equipos cada vez más multidisciplinares, ¿no? Y en los que la ubicación, el lugar de procedencia, etcétera, etcétera, el propio background sea absolutamente distinto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un proceso de aprendizaje muy profundo que tenemos que abordar prácticamente todos los líderes, y además en cualquier disciplina, porque
yo, por ejemplo, lo hablaba, ¿no? Hace unos meses con la gente de mi equipo y tal, y lo comentábamos y veíamos, oye, a ver cómo podemos solucionarlo. Yo llevo sin tener una reunión presencial con clientes, pues, ¿cuándo te voy a decir? Pero muchos meses, salvo alguno, ¿no? que quedas a comer alguna cosa de este tipo o a desayunar, con lo cual el propio proceso comercial dentro de mi profesión, que es la consultoría, el propio proceso comercial, nos lo han reventado, ¿sabes? No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Un proceso súper presencial que ahora ha cambiado radicalmente, ¿no? Y la manera de posicionarte en el mercado, de estar cerca del cliente, de presentar nuevas ideas, etcétera, etcétera. Y estoy hablando específicamente de rol comercial, tal, pues cambia. Y entonces, todos tenemos que aprender, probablemente es aprender muchas cosas primero y aprender otras, porque Es como que esto, decíamos al Jorge, principio... totalmente, pues si te fijas que requiere, para esta adaptación a este nuevo entorno de trabajo, ¿no? que decías, requiere por lo menos de dos cosas que podemos identificar. Es una madurez cultural que hace referencia a todo esto que comentabas del nuevo tipo de líder, de que ya pierdes control, pierdes y tienes que aceptar que lo pierdes, ¿no? Que das mucho más poder a los equipos y a las personas. Hay mucho más foco en... Todavía recuerdo al principio del teletrabajo que me escribía gente y me decía, oye, ¿cómo puedo saber que la gente está trabajando, ¿no? Cuando no la veo en remoto? Porque tú que llevas 5 años con una empresa distribuida, ¿cómo sabes si están trabajando? Digo, pues ya te doy una pista que es mirándolos, no es la manera de saber si están trabajando o no. Claro, todo eso requiere un cambio, una adaptación cultural. Y luego, por supuesto, requiere una madurez también, digamos, técnica / digital, porque implica utilizar otra manera de comunicar, otra manera de gestionar lo que estabas diciendo tú ahora, de cómo cambia la relación con los clientes. En tu caso pasa lo mismo que con los empleados. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos es que a medida que te habitúas a este nuevo modelo de trabajo, como ya llevamos años en él, el trabajo cada vez se vuelve más productivo y aprovechas más el trabajo asíncrono, es decir, no tener que hacer cosas juntos con otros miembros del equipo. Entonces, casi todos los momentos en los que hablamos entre nosotros y estamos de manera síncrona en una videoconferencia, no sirven tanto para avanzar trabajo, sino como para el sentimiento de unión y de equipo. Para Pero de otra socializar, manera, ¿no? cuando estás en una oficina, eso lo tienes gratis. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para ese sentimiento de unión. Oye, vamos a comer, vamos a tomar un café, ¿no? Pues esta adaptación es la que nosotros vemos. Aunque esto da para otro webinar, realmente. No, pero vamos, tienes toda la razón. O sea, yo creo que ahí lo hablamos al principio, ¿no? Que cuando hablábamos me voy al trabajo, ¿no? O me voy a la oficina, ¿no? Identificamos trabajo en oficina y eso está cambiando, ¿no? Y yo creo que, y también eso un poco al hilo de lo que comentábamos, ¿para qué van a servir las oficinas en el futuro? Tú lo dices, o sea, yo creo que todo el trabajo individual, y eso es un cambio en la propia experiencia del empleado, digamos que antes habíamos construido la experiencia en torno a la oficina y ahora hay que construir la experiencia fuera de la oficina también, ¿no? Me ha encantado, Jorge, cuando has hecho esta comparación con la experiencia del cliente, en el sentido de que, claro, antes la experiencia de empleado, como tú dices, estaba centrada en la oficina porque lo tenía secuestrado, tenía que venir obligatoriamente sí o sí, entonces era una entrega física de esa experiencia. Con un cliente tú no puedes obligarle a que venga a tu tienda física, va si quiere, o si no te compra online, o si no por el móvil, o si no te pone un tweet, o si no te... Y realmente es que eso es lo que pasa ahora con los empleados. Ahora ya no los tienes, no los puedes controlar, no le puedes decir, no, tú sentado aquí en tu sitio, que te lo ha puesto el de Facilities, te ha dicho, tú te sientas aquí. No, ahora eso ya no lo controlas, por lo tanto el modelo de relación es mucho más amplio. Y para mí, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves más positivo? Porque esto a mí realmente me anima, ¿eh? Todo cambio lleva una turbulencia. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. Yo soy de los que, vamos, me considero súper defensor de este nuevo modelo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que tiene muchas ventajas, aunque es verdad que tiene algunos otros temas que obviamente tienes que intentar gestionar. Tú comentabas, ¿no? Ese proceso de creación de comunidad o de equipo en esas, digamos, en esas comunicaciones que tenéis online.
Yo creo que probablemente la tendencia vaya más a convertir las oficinas en un hub que sirva para crear comunidad, socializar y mantener la cultura. Y eso es verdad que hacerlo de manera presencial pues genera otra experiencia, ya que estamos hablando de experiencia, creo que genera otra experiencia. Creo que además tenemos que tratar de convertir a las organizaciones en organizaciones más humanas, y yo creo que ahí el contacto personal va a seguir siendo importante, pero también creo que hay un montón de trabajo que hacemos en el día a día, no sé qué porcentaje, no sé dimensionarlo, pero igual te diría que más del 50% es trabajo individual en el que no necesito ir a ningún sitio, lo puedo hacer en mi casa si quiero, Ni ir a ¿no? ningún sitio, ni hacerlo en las mismas horas que lo haces tú. De hecho, podéis hacerlo en cualquier momento mientras se haga, ¿no? Efectivamente, pero eso da para otra discusión que además la había abierto ya Sergio, que es el tema de la productividad, ¿no? Que también eso es otro de los trending topics ahora mismo, ¿no? Todo el mundo preguntando, oye, ¿cómo puedo medir la productividad? Que no tengo a la gente aquí sentada delante. Y ya, bueno, pero la productividad no se mide en horas sentado en una silla, ¿no? Se mide de otra manera, ¿no? O tampoco se mide en horas conectado a, yo que sé, a lo que sea, me da igual, ¿no? Que habrá de todo, que estoy convencido que hay. Bueno, aquí tienes el otro reto, que es cómo mido la productividad. No tiene que estar medido en función de las horas, pero tienes que fichar las horas y tienes que tener tus 8 horas y cada empresa tiene su sistema de fichaje, con lo cual ahí estás un poco atado. De todos modos, oye, Jorge, Alex, como dijimos de ser puntual, llevamos media hora de conversación. Yo creo que si queréis lo cerramos aquí, como esto da para otro webinar, lo dejamos. Nada, Jorge, darte las gracias por estar en esta conversación que ha sido súper interesante. Y si nada, si no te importa, estamos 15 minutos, que por ejemplo Eduardo sí que nos ha mandado alguna pregunta y yo, por supuesto, tengo otra curiosidad. Y en estos 15 minutos, Jorge, si tú no quieres lanzar alguna pregunta a Alex y a mí, pues aprovecha ahora. No, vamos, yo lo que os he dicho, o sea, encantado y súper agradecido de que os hayáis acordado de mí para compartir este ratito con vosotros y con el resto de asistentes.